En este diagrama podríamos representar una línea como puramente resistiva para poder calcular y apreciar con mayor facilidad cómo sería la impedancia característica de esta línea. Podemos ver que la impedancia de una línea de infinitas secciones tiende a la impedancia característica. Véase en este diagrama R como una resistencia de 10 ohmios y RS una de 100 ohmios. A medida de que hacemos la evaluación de cada una de las impedancias por secciones, vamos a analizar, el resultado va a tender a un número. Esta impedancia se calcula de la siguiente manera. Z1 será el resultado de la serie R más RS igual a 110 ohmios. Por su parte, Z2 es igual a la serie de R más el paralelo de RS con Z1. Esta ahora disminuye a 62.38 ohmios. Z3 es igual a R más el paralelo de RS con Z2 y Z4 R más el paralelo de RS con Z3. A medida de que vamos aumentando la cantidad de secciones, podremos calcular o concluir que el valor va a tender a 37 ohmios y llega a un punto en el cual ya por mucha cantidad de impedancias que le anexemos nos va a dar solo 37 ohmios. Esta sería entonces la impedancia característica de la línea. Si colocamos inmediatamente de carga ZL en la primera sección o el primer tramo de esa gran línea de transmisión, como ZL igual a 37 ohmios, vamos a entender o a lograr con el cálculo de la primera impedancia precisamente el mismo valor, 37 ohmios, lo cual quiere decir de que no importando el número de secciones, el valor de la impedancia nos va a dar 37 ohmios. También se puede determinar el valor de una impedancia característica con la ley de Ohm, teniendo en cuenta el voltaje aplicado a la línea de transmisión con la corriente de la línea. La relación entre estas dos sería la impedancia característica. Otra forma de calcularlo es a través de las dimensiones físicas de los componentes o de las líneas. Por ejemplo, una línea de dos conductores paralelos con dieléctrico de aire se puede calcular su impedancia característica con la siguiente fórmula. Z0 es igual a 276 logaritmo de D sobre R, donde D es la distancia entre los centros de los conductores y R es el radio del conductor. También se puede calcular la impedancia característica de un cable coaxial teniendo en cuenta sus dimensiones físicas así. Z0 sería igual a 138 sobre la raíz de epsilon logaritmo de D sobre D. Teniendo en cuenta que D mayúscula es el diámetro interno del conductor externo, como lo podemos apreciar en la figura. D minúscula es el diámetro externo para el conductor interno y epsilon es la constante dieléctrica del material aislante o permeabilidad relativa. Vemos ahora algunos ejemplos típicos de cálculo de impedancias características. El primero es determinar la impedancia característica para una línea de transmisión de dos conductores paralelos con dieléctrico de aire y relación D sobre R de 12.22. La fórmula a utilizar es Z0 igual a 276 logaritmo de D sobre R. Sustituyendo el valor resultante es de 300 ohmios. Adicionalmente se puede calcular la impedancia característica de un cable coaxial RG59A, cuyas especificaciones son las siguientes. L es igual a 0.118 microhenrios sobre pie, C es igual a 16 picofaradios sobre pies, D minúscula igual a 0.025 pulgadas y D mayúscula 0.15 pulgadas, epsilon 2.23. Si sustituimos en la ecuación de impedancia característica para muy altas frecuencias, obtenemos el siguiente resultado. La raíz cuadrada de el valor de la inductancia sobre la capacitancia nos da 75 ohmios.
Sin embargo, al sustituir en la ecuación de la impedancia característica de acuerdo a sus dimensiones físicas, el resultado nos da 71.9 ohmios, el cual es muy semejante o muy parecido al obtenido en el cálculo de muy altas frecuencias. Constante de propagación. A veces se llama coeficiente de propagación y se utiliza para expresar la atenuación y el desplazamiento de fase por unidad de longitud de una línea de transmisión. La constante de propagación se utiliza para determinar la reducción en el voltaje de la corriente en la distancia conforme una onda electromagnética transversal se propaga a lo largo de una línea de transmisión. Matemáticamente esto es expresada como sigma igual a la raíz cuadrada de R más JWL por G más JWC, y esta a su vez es igual a alfa más J beta, donde sigma es la constante de propagación, alfa el coeficiente de atenuación dado en nepers por unidad de longitud, y beta el coeficiente de desplazamiento de fase dado en radianes por unidad de longitud. Como en cada distancia igual a la longitud de onda se produce un desplazamiento de fase de 2pi, entonces beta se puede calcular como 2pi sobre lambda. A frecuencias intermedias y de radio, WL es mayor que R y WC es mayor que G. Por lo tanto, las ecuaciones para alfa quedarían como igual a R sobre 2z sub 0 más G z sub 0 sobre 2 y beta igual a W raíz cuadrada de LC. Factor de velocidad. Este en propagación de ondas en la línea de transmisión. La velocidad de la propagación de una señal en cable es menor que la velocidad de propagación de la luz en el espacio libre, por una fracción denominada factor de velocidad. Es decir, que el factor de velocidad es la relación entre la velocidad de propagación de una señal en un medio físico sobre la velocidad de la luz, donde la velocidad de la luz, recordemos, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo aproximadamente. La velocidad a la que viaja una onda electromagnética a una línea de transmisión depende de la constante dieléctrica del material aislante que separa los dos conductores. El factor de velocidad se puede obtener aproximadamente con la fórmula Bf igual a 1 sobre raíz de el epsilon r, donde epsilon r es la constante dieléctrica del material dado, y se puede deducir con la relación epsilon sobre epsilon sub 0, es decir, la permitividad del material en relación con la permitividad en el vacío. En estos cuadros podemos ver factores de velocidad para distintos materiales y constantes dieléctricas también para distintos materiales. La constante dieléctrica es tan solo la permitividad relativa de un material. La mutancia de la capacitancia y la velocidad de propagación se relacionan mediante la siguiente fórmula. Como velocidad por tiempo es igual a distancia, velocidad de distancia sobre tiempo, y reemplazando t como una constante de tiempo igual a la raíz cuadrada de LC, podemos obtener que la velocidad es igual a la distancia sobre raíz de LC. Si la distancia se normaliza a 1 metro, podremos sacar la velocidad por metros por segundo. Esta se da como 1 sobre raíz de LC. Ejemplo. Para un tramo de cable coaxial con capacitancia distribuida a 96.6 picofaradio por metro, inductancia distribuida a 241.56 nanohenry por metro y constante dieléctrica relativa 2.3, determinar la velocidad de propagación y el factor de velocidad. Si sustituimos L y C en la ecuación de velocidad de propagación normalizada a 1 metro, es decir, 1 sobre raíz de LC, el resultado obtenido es 2.07 por 10 a la 8 metros por segundo, como lo pueden observar en la ecuación. El factor de velocidad con el dato anterior sería Bp sobre C, es decir, 2.07 por 10 a la 8 metros por segundo sobre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, resultaría 0.69. El factor de velocidad es adimensional, es decir, no tiene unidad de medida. También se puede calcular utilizando la constante dieléctrica con la fórmula 1 sobre raíz de epsilon sub r. Esta es 0.66, la cual es una
un resultado similar o aproximado al dado con dP sobre C. Ondas incidentes y reflejadas. El voltaje que se propaga desde la fuente hacia la carga a través de una línea de transmisión se llama voltaje incidente, y el voltaje que se propaga desde la carga hacia la fuente, es decir, en sentido contrario, se llama voltaje reflejado, tal como lo vemos en la figura. El coeficiente de reflexión es una cantidad vectorial, representa la relación del voltaje reflejado al voltaje incidente, o corriente reflejada sobre corriente incidente. Matemáticamente, el coeficiente de reflexión es gamma definido por gamma igual a E sub R sobre E sub I o I sub R sobre E sub I. La relación de onda estacionaria se define como la relación de voltaje máximo con el voltaje mínimo o de la corriente máxima con la corriente mínima de 1 a 1. A ello también se denomina relación de voltaje de onda estacionaria VSWR. Se calcula de la siguiente manera: V máximo sobre V mínimo, donde V máximo refleja EI más ER, es decir, el voltaje incidente más el voltaje reflejado, y el voltaje mínimo, voltaje incidente menos voltaje reflejado. Quiere decir que SWR también es igual a EI más ER sobre EI menos ER. En esta gráfica podemos ver el desarrollo de una onda estacionaria en una línea de transmisión. En la figura A vemos la onda que incide de la fuente a la carga, en la onda B es la reflejada y la C sería la estacionaria. La relación de onda estacionaria también se puede calcular como 1 más el coeficiente de reflexión sobre 1 menos coeficiente de reflexión. A su vez, el coeficiente de reflexión se puede calcular como SWR menos 1 sobre SWR más 1. En el siguiente ejemplo vamos a calcular coeficiente de reflexión y relación de onda estacionaria contando con el voltaje incidente, que es de 5 voltios, y el voltaje reflejado de 3 voltios. Para calcular el coeficiente de reflexión se utiliza la siguiente fórmula: gamma igual a E sub R sobre E sub I, es decir, el voltaje reflejado, que son 3 voltios, sobre el voltaje incidente, que son 5 voltios, dando como resultado 0.6. Para determinar la relación de onda estacionaria del sistema, se suman EI más ER, dando 8, EI menos ER, dando 2, 8 entre 2, 4. También se puede comprobar los resultados reemplazando el valor de SWR en la ecuación gamma igual a SWR menos 1 sobre SWR más 1, colocando 4 menos 1 sobre 4 más 1 igual a 0.6.